Noticentro 1, CMI. Ministros, exministros del gobierno Petro, congresistas y altos funcionarios de presidencia fueron mencionados en la primera audiencia de imputación de cargos en contra del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Olmedo López, del exsubdirector de la entidad, Sneider Pinilla, así como del contratista Luis Eduardo López, implicados en uno de los casos de corrupción más grandes del país. La fiscal del caso aseguró que se creó una empresa criminal. Los acusados, que no aceptaron cargos, enfrentarían penas de hasta 18 años de cárcel. Desde el complejo judicial de Palo Quemado en Bogotá, la fiscal delegada en el caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, Andrea Muñoz, reveló lo que denominó una empresa criminal liderada por Olmedo López, Sneider Pinilla y un contratista que habría sido contactado por estos dos últimos. Mencionó en medio de la diligencia al actual ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Usted, señor Sneider, coordinó con María Alejandra Benavides, asesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorra, Córdoba, Saravena, Arauca y Carmen de Bolívar, Bolívar, en los cuales estaban interesados indebidamente los senadores y representantes de la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público del Congreso de la República, Julio Elías Chagui Flores, Guadid Alberto Mansur Invet, Karen Astrid Manrique Olarte, Liliana Esther Vitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo Maya, según las instrucciones impartidas por el ministro Ricardo Bonilla, tanto a Olmedo López como a usted, señor Sneider. Según conoció este noticiero, también hay un documento de la Fiscalía General de la Nación que implicaría a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Coimas entregadas, según la Fiscalía, a congresistas, específicamente a Iván Name, expresidente del Senado, así como a Andrés Calle, expresidente de la Cámara. Usted coordinó en el mes de octubre del 2023 con Olmedo López la entrega de 3.000 millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Leonidas Name Vázquez, a través de Sandra Liliana Ortiz Nova, en su apartamento ubicado en Suite de Kendama, en Bogotá, quien para la época de los hechos se desempeñaba como consejera presidencial para las regiones. Y 1.000 millones de pesos en efectivo entregados personalmente por usted en Montería, Córdoba, al entonces presidente de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas. Se refirió al uso de recursos de la reforma agraria. También al director del Departamento Administrativo de Función Pública, César Manrique. Usted, señor Olmedo, convino con César Manrique Soacha y Luis Carlos Barreto que en los contratos que realizaran en razón de los 100.000 millones de pesos reducidos de la Agencia Nacional de Tierras, ellos determinarían los contratistas y los precios de los contratos. Usted, señor Olmedo, destinó a la Subdirección de Manejo de Riesgo de Desastres los 100.000 millones de pesos trasladados de la Agencia Nacional de Tierras a fin de facilitar una contratación expedita a cargo del señor Sneider Pinilla, pero dirigida por el señor Luis Carlos Barreto y su jefe político César Manrique Soacha, director del Departamento Administrativo de la Función Pública. Altos funcionarios de la Presidencia de la República. Nombró la fiscal a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de Presidencia. De acuerdo con las instrucciones impartidas por Carlos Ramón González Merchán, entonces director del DAPRE, a Olmedo López. Dinero que fue obtenido por préstamo realizado a una persona de su confianza, señor Sneider, quien le facilitó los 4.000 millones de pesos en efectivo a cambio del 2.3% mensual y que fue entregado en 3 cuotas. 21 contratos en total, una millonaria suma, dinero destinado a emergencias y calamidades. Por valor total de 228.844.017.866 pesos. Hasta 18 años de cárcel podrían pagar los implicados en este caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. En este suceso se materializaron 5 conductas delictivas subyacentes al concierto para delinquir.
las cuales son: interés indebido en la celebración de contratos, que se presentó en concurso homogéneo sucesivo en 6 oportunidades; peculado por apropiación en favor propio y de terceros, agravado por la cuantía; la falsedad en documento privado; y la falsedad ideológica en documento público, que se da en concurso homogéneo sucesivo en 2 oportunidades. En medio de la audiencia, los implicados, Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, Sneider Pinilla, ex subdirector de la entidad, y el contratista Luis Eduardo López Rosero, no aceptaron cargos ante el juez. La audiencia de imputación fue reprogramada para el próximo 7 de agosto. Noticentro 1, CMI. Tras ser salpicado en el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo, el exgobernador de Nariño y embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, se pronunció. A través de sus redes sociales aseguró que meterlo en el caso de corrupción más grave registrado en los últimos años en el país es una infamia. Agregó que no conoce ni es cercano al Pastuso, el contratista de los carrotanques, y que durante toda su vida política ha alzado las banderas contra la corrupción. Noticentro 1, CMI. Y a su turno, la Procuraduría lanzó un ultimátum a la Unidad de Gestión del Riesgo. Pidió un informe sobre las soluciones a las inundaciones en La Mojana por el desbordamiento del río Cauca. La Procuraduría le pidió al director de la Unidad Nacional de Riesgo, Carlos Carrillo, entregar en 5 días un informe detallado sobre las acciones de La Mojana tras el desbordamiento del río Cauca, que ha generado una situación crítica en la región. Al contratista se le contrató para cerrar el boquete y hasta ahora no lo ha cerrado. En el documento se leen 13 requerimientos: que informe el estado actual de las obras y acciones encaminadas a la prevención por el desbordamiento del río en los departamentos de Córdoba, Bolívar y Sucre; informe el número de eventos y emergencias presentados en la región de La Mojana en el mes de julio; y un informe de las acciones emprendidas en el daño en la estructura de un puente ubicado en la vía San Marcos-Majagual en el kilómetro 18, que afectó la conexión de 3 municipios con el resto del departamento de Sucre. Noticentro 1, CMI. Se conoció quién será la nueva fiscal en el proceso penal contra Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro. Se trata de la fiscal tercera especializada de la Dirección de Lavado de Activos, Lucy Marcela Laborde, quien fue designada por reparto automático para que continúe con el caso del que fue relevado el fiscal Mario Burgos, luego de que le abrieran una investigación disciplinaria por filtraciones de documentos del proceso. Noticentro 1, CMI. La Corte Constitucional advirtió que en los procesos de regulación de visitas a los hijos de padres separados, los jueces deben tener en cuenta la opinión de los menores. Con ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo, la Corte Constitucional estableció que en los procesos de regulación de visitas de padres a hijos, los jueces deben escuchar y tener en cuenta las opiniones de los hijos. Para la Corte, ellos pueden opinar si quieren o no recibir esas visitas, sobre todo cuando están separados de sus padres por casos en donde ellos han sido víctimas de algún tipo de violencia. Este pronunciamiento se dio al estudiar el caso concreto de una mujer y su hijo. El niño de 8 años fue víctima de violencia sexual por parte de su padre y fueron separados por ese motivo. Pero el caso llegó a un juez, quien al estudiar las visitas del papá no tuvo en cuenta las pruebas del proceso, tampoco escuchó al niño y ordenó las visitas del padre señalado como abusador. La Corte advirtió que el juez violó los derechos del niño y de su mamá al exponerlos nuevamente frente a su presunto agresor. Noticentro 1, CMI. Entre tanto, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que si empeora la situación en Venezuela, la migración crecerá en un corto plazo. Yo abogo por una solución. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, realizó una grave advertencia sobre la situación migratoria en América Latina, luego de asegurar que el futuro de esta dependerá de las elecciones de este fin de semana en Venezuela. Si la situación política empeora, que es otro escenario, preparémonos porque yo sí creo que eso va a aumentar. Al cortísimo plazo, eso va a aumentar porque ya sería uno de los últimos chances de Venezuela de abrirse a un mundo democrático, pacífico y que el pueblo venezolano se dé la solución que ellos consideren la más oportuna.
Según el presidente panameño, hay poco tiempo para establecer una solución del problema migratorio, afirmando que aboga por una solución democrática y respetuosa a la voluntad popular. Noticentro 1, CMI.